Comenzaré este video con una pregunta. ¿Qué es el sabelianismo? Esta herejía o doctrina de Sabelio, quien vivió en el siglo III, está fundada en la creencia de un solo Dios que se revela bajo tres nombres diferentes y que niega, por tanto, la distinción de personas. La herejía en la iglesia primitiva del sabelianismo entiende Juan 1.1c igual que los trinitarios, y el verbo era el Dios. Esto es lo mismo que interpretan la mayoría de católicos y evangélicos cuando leen en sus Biblias el verbo era Dios. Debido a que lo que hallamos en la mayoría de las traducciones es una herejía combatida desde el siglo III, algunos eruditos y teólogos, entre ellos Barclay, Daniel Wallace, prefieren una lectura cualitativa. Pero es casual que los seguidores de Sabelio y la mayoría de trinitarios entiendan esta cláusula C de Juan 1.1 de la misma manera. La obra Historia del Pensamiento Cristiano del afamado historiador protestante Justo González nos dice que en Nicea habían tres grupos. Uno mayoritario, que no tenía una opinión firme sobre el tema a discutir. Otro minoritario, que encabezaba Eusebio de Nicomedia y que representaba las ideas de Arrio, pues este no era miembro del concilio ya que no era obispo. Por último, una tercera minoría encabezada por Alejandro de Alejandría, que defendía la postura trinitaria y que buscaba la condenación de Arrio. Dice Justo González sobre Alejandro, y aquí presten mucha atención: minoría en la que no le faltaban algunos obispos de tendencias sabelianas. ¿Alguna vez algún evangélico católico le dijo que habían herejes dentro del grupo que defendía la idea trinitaria en Nicea? Entre líneas es lo que nos está diciendo en este libro Justo González. Por tanto, si usted quiere encontrar la raíz de la lectura definida de Juan 1.1c, no debe ir directamente a los defensores de la Trinidad, sino a los seguidores de Sabelio, los cuales eran parte del grupo que apoyaba la idea que Jesús era Dios y eterno. Les recuerdo que esta es una obra protestante. No pretendo que Justo González le dé la razón, de hecho no lo hace, a los arrianos, pero me llama la atención que este autor reconozca cuatro rasgos que para mí son cruciales a la hora de descartar la intervención del Espíritu Santo en aquel concilio. Primero, página 226. Muy pocos tenían opiniones firmes acerca de lo que había que discutirse. Más de 300 obispos prácticamente para nada, pues al no tener una postura firme, eran manipulables y más tarde lo demostraré. Segundo, en su otro libro Historia del Cristianismo, este autor advierte que los arrianos podían interpretar cualquier cita bíblica de un modo que les resultaba favorable o al menos aceptable. Aquí tienen la razón de por qué Constantino se cansa, interviene e impone su criterio. Otra razón que da Justo González al por qué no se decidían a condenar a los arrianos es que tenían miedo a las ideas sabelianas de algunos del grupo de Alejandro, o sea, los trinitarios. Tercero, este emperador o su consejero intervino, no el Espíritu Santo, sugiriendo que se añadiese el término consustancial. Y aquí hago un paréntesis. Esto es vocabulario proveniente de la filosofía griega, no es bíblico. Por eso tiene lógica lo que señala Justo González en la página 227 y es la cuarta razón que presento. Hablando del término consustancial, dice Justo González: podemos imaginar que quienes firmaron la fórmula de Nicea la interpretasen de diversos modos según su propia
tradición teológica. En la página 227 y 228 pasa a dar Justo González las posibles interpretaciones de los diferentes grupos, donde se incluía a Eustatio y sobre todo a Marcelo, sospechosos de sabelianismo, según este historiador. Pero, ¿qué impulsó a la mayoría a afirmar? ¿Entendieron todos el credo niceno? Noten lo que señala Justo González. Por último, los arrianos interpretaron el credo de diversos modos y tomaron ante él actitudes diversas. Algunos, noten ahora lo siguiente, la mayoría firmaron tanto el credo como los anatemas. Esto no lo dicen los trinitarios. La mayoría de los arrianos firmaron el credo y los anatemas. ¿Por qué? Buscando para ello alguna interpretación que les permitiese hacerlo sin violar sus conciencias. Otros firmaron el credo, pero no los anatemas. Otros, en fin, no firmaron ni lo uno ni lo otro. Más adelante continúa diciendo Justo González. En conclusión, podemos afirmar que había una gran ambigüedad en la fórmula de Nicea. La fórmula que se había escogido para expresar el carácter divino del Hijo podía interpretarse tanto como una afirmación de la unidad de Dios, esto junto al hecho de que la fórmula de Nicea nada decía acerca de la distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pronto hizo que se sospechase de una fórmula que dejaba la puerta abierta al sabelianismo. Esto tampoco lo dicen la mayoría de historiadores de la cristiandad. Es por esto, sigue diciendo Justo González, que a pesar de que el arrianismo fue condenado en Nicea, tal condenación no logró erradicarlo de la iglesia, y durante más de 50 años se continuó luchando antes de que por fin se llegase a su condenación final y definitiva. Resumamos en 5 las irregularidades del concilio. Primero, concilio convocado por un emperador pagano con intereses políticos, no fue convocado por ningún obispo. Segundo, el grupo que defendía que el Hijo era eterno y Dios estaba compuesto por algunos seguidores de Sabelio, un hereje. Tercero, un pagano propuso la solución introduciendo la palabra consustancial. Cuarto, la mayoría afirmó sin entender el sentido de consustancial. Luego, algunos se arrepintieron. Quinto, por lo antes expuesto, ausencia total del Espíritu Santo. Esto es Biblia versus religión.